Hola, Renuevos, buenas tardes. Te invito a que juntos podamos ahora tener nuestro tiempo de enseñanza. Toma tu Biblia, toma tu libreta, toma tus pinceles y vamos a entrar en esta tarde. Dios quiere hablarnos acerca del libro de Hechos. Hoy concluimos los 5 primeros capítulos de Hechos y al finalizar la transmisión, si gustas enviarnos, si es que escribiste los 5 capítulos, para tener la captura de todo lo que tú hiciste, tus fotos de tu libreta, de que realmente escribiste Hechos 1 al 5. Y en esta tarde vamos a llamar esta enseñanza Venciendo la oposición. Y está muy interesante. Yo ahorita que escuchaba el testimonio de Gadiel, que escuchaba cómo estaban participando, realmente veo que desde que nosotros nacemos, desde que nosotros vamos creciendo, Dios nos va guardando y librando de tanta oposición que pueda haber en nuestras vidas. Así es que yo te invito a que estemos atentos en estos versículos de Hechos 5 del 17 al 42. Vamos a dividirlo para una manera más práctica de comprenderlo en 3 partes. La primera parte tiene que ver cuando los apóstoles y seguidores de Jesús hicieron milagros, y tú recuerdas, en eso nos quedamos, como ellos aún hasta sacaban a las calles o venían de otras ciudades cuando sabían que alguno de los apóstoles iba a estar en tal ciudad y que ellos iban a pasar, y decían, aunque sea la sombra de Pedro, puede sanar, o ellos tenían esa fe del poder de Dios en aquellos que estaban padeciendo alguna enfermedad. Después de esto, nos habla la palabra todo lo que se suscitó, porque hubo oposición, empezó a levantarse una oposición contra todo lo que se estaba predicando, haciendo, contra la obra del Espíritu Santo, porque era poderoso todo aquello que estaba pasando. Y primer punto, primera parte, dice que los sacerdotes, los saduceos, se levantaron contra los apóstoles y seguidores de Jesús. ¿Y sabes qué hicieron con ellos? Los encarcelaron. Los llevaron a una cárcel pública y allí los tuvieron, los intimidaron, les dijeron, oigan, Pedro, ustedes no entienden, ya les hemos dicho que no estén hablando más de ese nombre, del nombre de Jesús. Y hay algo interesante porque aquí nos habla el libro de Hechos que los apóstoles, seguidores de Jesús, no se intimidaron, no tuvieron miedo, no dijeron, pues ya no vamos a hablar de Jesús, ya no vamos a hacer lo que Él nos mandó a realizar, de ir por todo el mundo y predicar del Evangelio, sino que ellos, escúchenlo bien, llenos del Espíritu Santo, supieron y guiados por el Espíritu Santo, hablar y responder ante esta oposición. Segunda parte de estos versículos. Dice la Escritura que Pedro respondió y los apóstoles con unas palabras que dejaron a las autoridades, a los sacerdotes, a los saduceos, se quedaron sorprendidos de cómo hablaban Pedro y los apóstoles. En el versículo 29 de Hechos capítulo 5 dice: es necesario obedecer a los hombres, obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, ustedes lo colgaron en un madero. A este Dios ha exaltado como príncipe a su diestra y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Fíjate bien cómo contesta Pedro y los apóstoles. Versículo número 32. Y nosotros, les dijeron, somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. En esta parte
hay algo bien importante que tú y yo podemos aprender, renuevos. ¿Cómo hacerle frente a la oposición? Porque tal vez de repente tú estás leyendo tu Biblia, estás orando, estás buscando más a Dios, está toda tu familia, y de repente se levantan problemas como la oposición que se levantó en los tiempos de Pedro y los apóstoles. Y tú dices, bueno, ahora que estamos sirviendo a Dios, amando más a Dios, buscando más de Dios, se levantan problemas económicos, se levantan problemas tal vez de enfermedad, se levantan problemas ahí mismo en casa. Y tú dices, ¿cómo le voy a hacer frente a esta oposición? ¿Cómo voy a vencer esta oposición? Y aquí hay una palabra que Dios nos da en esta tarde. Fíjate bien, el Espíritu Santo es tan indispensable y tan importante en nuestras vidas. Así como eres un adolescente, necesitas diariamente ser lleno del Espíritu Santo, lleno de su vida, lleno de su presencia, lleno de su poder, lleno de sus dones, lleno de todo lo que es el Espíritu Santo. Porque dice aquí, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y hay una palabra clave en esto que dijeron los apóstoles o que contestaron, que tiene que ver con la obediencia. Y muchas veces no nos gusta a nosotros obedecer. Cuando nos dicen esta palabra, como que los adolescentes muchas veces pensamos, o ustedes piensan, ¿no? 2 veces porque es necesario obedecer. Y aquí hay algo, el secreto de esta tarde es ese, ¿cómo puedo vencer la oposición? Con la obediencia y el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La palabra nos enseña, a los hijos tenemos que obedecer a vuestros padres, porque esto es bueno y es agradable a Dios. Fíjate bien, obedecer a los padres, a los hijos. Y tú que eres hijo y que estás en casa, tal vez estás batallando con la obediencia, pero quiero decirte en esta tarde que aquí la palabra nos enseña el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Si tú quieres llevar una vida plena, llena en el Espíritu Santo, del Espíritu Santo, el primer paso para vencer la oposición es la obediencia. Si nosotros nos mantenemos bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de nuestros padres en obediencia, todo nos va a ir bien. Y tercer punto, en esta clase práctica de Hechos 5, dice la Escritura que cuando la oposición escuchó estas palabras de Pedro, de Juan, de los apóstoles, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Y fíjate bien lo que les dicen, les prohíben y les dicen, ¿verdad? Ya no hablen más del nombre, ya no hablen más acerca de Jesucristo. Los mandaron a azotar, los lastimaron y les intimidaron para que ya no hablasen más del nombre de Jesucristo. Y de ahí los pusieron en libertad. Hay algo aquí que dice la Escritura. El enemigo se opone a toda obra de Dios. Y adolescente, de esto también tenemos que estar seguros. Satanás no está tranquilo ni contento que tú y yo estemos buscando y llenándonos cada día más de Dios. No, él se levanta y ve la forma en cómo se opone para que tú y yo no avancemos o no lleguemos al propósito eterno que Dios tiene para nuestras vidas. Y hay algo, ¿cómo terminan este capítulo 5 de Hechos? Versículo 41 dice, y ellos, ¿quiénes ellos? Pedro, Juan y todos los demás, Andrés y todos los demás que fueron encarcelados, y ellos salieron de la presencia del concilio. Aproximadamente eran 70 hombres en el concilio Sanedrín de los judíos, y dice que ellos salieron de la presencia del concilio, no salieron tristes, no salieron derrotados, no salieron tal vez como aquí en México decimos achicopalados, sino que dice la Escritura
que salieron gozosos de haberles tenido por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Qué nombre? El nombre de Jesús. Y 42 termina: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos vencer la oposición? Primero, obedeciendo a Dios, obedeciendo a nuestros padres. Estando bien con Dios, estando bien con nuestros padres, el Señor se va a encargar de todo aquello que quiera levantarse en nuestras vidas. Y segundo, ¿cómo vencer la oposición? La parte bien importante es esta. Primero, aquí ya lo que vimos, la obediencia. Y segundo, con gozo, con el gozo, porque todo desaliento, toda tristeza, ¿cómo se va a vencer? Con el gozo. Ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos, contentos de haberse tenido por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y te animamos, adolescente renuevo, que estás en esta tarde conectado y que estamos unánimes, a que sigamos no solamente los sábados conectados, sino todos los días vamos a conectarnos con Dios. Tal vez esta transmisión es solo sábados, pero nosotros podemos tener todos los días nuestra conexión con nuestro Dios. Y también podemos estar relacionándonos con otros también que aman a Dios, como de los que estamos ahorita en este tiempo. ¿Por qué? Porque es necesario hablar a otras personas acerca de Jesucristo. ¿Para qué queremos ser llenos de Dios? Para proclamar, para dar a conocer a Jesucristo. Y te invitamos en esta tarde. Yo no sé qué oposición se haya levantado en tu vida. Yo no sé cómo se llame el problema, la situación que el enemigo ha levantado en tu vida. Pero en esta tarde la palabra nos enseña que en Jesucristo somos más que vencedores. Jesucristo ya venció a todo: potestades, principados, huestes espirituales de maldad, enfermedad. Jesucristo ya venció todo por nosotros. Pero ahora nosotros tenemos en Él esta victoria. Y te ha llamado Dios para que tú vivas en victoria, venciendo cada día la oposición. Así es que yo te animo, ponte de pie en esta tarde, ahí donde estás en tu casa. Vamos a orar y vamos a primeramente a darle gracias a Dios. Porque Él nos enseña las formas, Él nos dice las estrategias, Él nos adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Hay momentos en que tal vez estamos en una verdadera oposición. Estarán tal vez por ahí hasta incluso queriéndonos sacar. Pero el Señor nos dice: no, aquí estoy yo. He vencido, Jesucristo ha vencido. Y por lo que Él venció, por lo que Él derrotó, nosotros ahora en Él podemos también vencer toda oposición. Así es que vamos a orar en esta tarde, adolescente ahí donde estás. Padre, te damos gracias. Porque hoy hemos escuchado al inicio de esta transmisión, a través de los cantos, a través de las dinámicas, a través de la lectura de la palabra, hemos escuchado que tú eres un Dios grande y poderoso. Todo aquello que se ha levantado en estos días, toda esa oposición que el enemigo ha levantado para callar el nombre de Jesús, en esta tarde nosotros lo entendemos y buscamos tus estrategias y tomamos tu palabra que nos enseña cómo aquellos apóstoles ante esa oposición
El Espíritu Santo les reveló, les puso las palabras en su boca para contestar, y vencieron en ese día toda oposición del enemigo. En esta tarde, Espíritu Santo, el cual nos ha sido dado por Dios, nos ha sido dado a los que le obedecen. En esta tarde, Espíritu Santo, tu presencia llena nuestras vidas, tu presencia llena los corazones de cada adolescente, de cada jovencito, de cada señorita que están conectados en esta reunión. Usted conoce todo lo que estamos ahorita pasando. Tal vez algunos de ellos están con preocupaciones porque han terminado una preparación académica y están en espera de un examen para ingresar a otra institución. Tal vez varios de ellos están con alguna preocupación u oposición que se ha levantado por alguna materia que tienen pendiente. Tal vez muchos de ellos están ahí preocupados por problemas económicos en casa, por situaciones de salud en casa. Pero en esta tarde, en el nombre de Jesús, oramos y pedimos: Espíritu Santo, desciende con tu gran poder. Así como entonaban, así como cantaban en esta tarde, milagros van a suceder, porque el Espíritu Santo desciende con poder en las casas, en los hogares de estos adolescentes, de estos jovencitos que están atentos a la voz de Dios. Espíritu Santo, usted es el mismo que sacó con mano poderosa a Pedro, a los apóstoles, aún de esa cárcel. Usted abrió cerrojos, usted atravesó aún a las guardias que estaban ahí. Y en esta tarde un milagro pedimos en cada familia, Señor. El Espíritu Santo de Dios llenando y descendiendo en esta tarde en cada vida, en cada corazón. Aquellos tal vez que están desanimados, aquellos tal vez que están preocupados por el futuro, por el porvenir, hoy esa oposición es vencida en el nombre de Jesús. Y usted les muestra a cada adolescente, a cada señorita, sus propósitos divinos que usted tiene, oh Dios. Y ellos llegan a alcanzar esos propósitos eternos, porque el Espíritu Santo los guía a toda verdad. Gracias en esta tarde, Padre, por tu palabra. Gracias por cada adolescente. Gracias por los que han perseverado. Gracias por los que hoy se conectaron en este día. No saldrán iguales, no saldrán, Señor, los mismos, porque es tu presencia la que transforma, la que nos cambia. En esta tarde, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y te invitamos a que tú sigas ahí en casa. Estamos utilizando los pinceles para subrayar las palabras claves, las palabras importantes en el libro de Hechos. Y te animamos, sigue escribiendo la palabra, porque cada vez que tú la escribes, Dios te habla en su palabra. Dios te muestra claramente cómo debemos de seguir, cómo debemos enfrentar toda situación que muchas veces sin pensar se levanta. Así es que ánimo renuevo, ánimo adolescente, les amamos en el amor de Cristo y te invitamos a que te conectes el próximo sábado. Vamos a tener un tiempo especial y te invitamos para que juntos sigamos en esta historia del libro de Hechos. Bendiciones para todos y nos vemos primeramente Dios el próximo sábado. Bendiciones renuevos. Pueden encender su cámara y se pueden despedir. Hasta luego, renuevos. Adiós. Adiós. Bye bye. Adiós. Nos vemos. Adiós. Bye, bye. Adiós, renuevos. Cuídense todos, bendiciones. Esperamos su libreta de hechos, chicos. No olviden, los estaremos leyendo sus mensajes. Vamos en el capítulo 5.
A quien lo envíe se les estará llevando un obsequio hasta su casa. Los esperamos. Adiós. ¡Nos vemos!